¿Vosotros me escucháis bien? Perfecto. Sí. Vale. A ver, espera, que se ha quedado. ¿Te has quedado frisado, hermano? No, estoy aquí, ¿no? Ah. Sí. Bien. No sé si le habéis dado vosotros, yo le di a grabar ya. Ah, vale, bien. ¿Vale? Ya. Tenemos, a ver, Escape permite solamente 1 hora y media. Al cabo de la Ok. día, o ya la conversación no tiene sentido, o directamente si volvemos en la grabación. Así que nada, hagamos un poco de este rollo politiqueo. Vale. Y Cuéntanos un poco qué Sí. estás estudiando, qué haces y Vale. tal. Vale. Yo ahora mismo estoy haciendo un grado superior. Estoy en laboratorio clínico y biomédico y tengo que hacer un trabajo que era a elección propia sobre un tema y he decidido hacer un trabajo sobre, pues, en el transcurso de la historia, pues, dónde estaban las personas que pertenecen al colectivo LGBT en la historia desde el franquismo hasta la actualidad y intentando recolectar bastante información, no he encontrado, vamos, de entre poco y nada, casi. Suele pasar. Sí que es cierto que hay Total. cosas que están como camufladas. Ya, Porque en esa época no había una tipificación como trans per se, ni trans ni transexual. Entonces, bueno, me ha comentado un poco Alex que eso era un poco pues recuperar la memoria. claro. Y a nivel de documentación, me imagino que también necesitarás. Sí, eso estoy intentando, a ver si encuentro algo por internet, aunque lo más cercano a documentación es lo que hizo un periodista allá en Zaragoza, creo que fue, pero le denegaron desde el Tribunal Supremo incluso que no podía acceder a nada. Date cuenta que hay un montón de documentos que están clasificados y no los van a querer abrir. Ya, a Entonces, pesar, lo único de lo que podemos tirar un poco es de hemeroteca. Pues claro, los diarios, periódicos, etcétera, que había en el momento, personas que han estado en esos momentos que han podido contribuir en algo en la lucha, pues por ejemplo la Mar o por ejemplo Gina en Barcelona, sí, Eni del FAC. Y yo me he metido en un... Puede ser bestial, pero me he metido en un enlace que le he pasado a Alejandro ujú, y he encontrado, es de Fundación Juan March. Mira, esta es la criba de artículos de 1977. Pero también ten en cuenta que antes del 77, que fue la primera manifestación, claro, también había movilización. ¿Vale? Mira, te lo pongo en el chat, ¿vale? Además así tenéis acceso. Vero no lo ha visto, Alex me parece que sí. Sí, yo le he echado un vistacillo en el curro. O sea, Ese es un archivo como un poco de memoria, cógelo con comillas, vale, ¿vale? Porque al vale, fin y al cabo pertenece a una fundación. Sí que es cierto que recoge los nombres de los diarios, periódicos, etcétera, de la época, sí, entonces te va a servir a la hora de tener pistas para buscar en la hemeroteca. claro, Pero también existen un grupo, técnicamente ahora diríamos, de personas trans, pero en aquella época no estaban identificadas como tal. La ya, asociación ATC de Barcelona, a ver, que me parece que te lo he mandado. Aquí, con esto, aquí. Eran un grupo conocido como las Carolinas. No sé si te suena. no me suenan las Carolinas. Vale, pues eran de Barcelona. Ujú, Las Carolinas eran un grupo de, pues, de personas que modificaban su expresión de género hacia
la identidad sentida, lo que diríamos, soy una persona trans, pero en ese momento no se etiquetaba como trans. Y estamos hablando de los años 30. Claro. Vale, espera que te lo copio. Ahí te has ido atrás. Sí, es que te das cuenta que la terminología ha ido cambiando. Incluso en el 2000, en los 80, 90 se hablaba de disforia de género, por ejemplo. También en la época de transición se hablaba de homosexualidad, principalmente. Invertidos, homosexuales. Invertidos, Claro. efectivamente. Todo La palabra va transexual se con- acuñó mucho más tarde. Por eso, a lo mejor, si tú buscas directamente transexual, es muy difícil encontrar. Ya, eso también no lo he tenido en cuenta, la verdad. Claro. Claro. Luego, por Y- ejemplo, tú en la ficha policial, que es lo que, por ejemplo, tú buscas fichas policiales homosexuales en internet, Sí. y la mayoría que te salen, apariencia es de mujeres. Entonces ahí ves realmente cómo la etiqueta no siempre es la que se entendía en el contexto. Claro. Ahí tienes que ver también la legislación que está vigente en el contexto, que te va a dar la pista de la etiqueta que se nos ponía a las personas trans o al colectivo LGTBI en esa época. Así por darte pistas. Eso me va a venir bastante bien, la verdad. Que si ¿Y qué hay te iba a decir, algo, John? Espera un momento, Dime. Eric. ¿Tenías alguna batería de preguntas que querías Sí, hacer? ¿O ¿Querías que empezásemos aquí a divagar? ¿Cómo vas? así, un poco así, más o menos sabiendo, pues, más, o sea, si sabíais algo sobre ese momento y todo ese tipo de cosas. Y sí, tengo algunas preguntas. Sí, sí, o sea, siempre y cuando las queráis responder, no pasa nada si no queréis sí, responder sin alguna. problema. Y eso. O sea, Vale. me gustaría que me vayáis contando así más o menos la experiencia de cada uno, de cada una, de, en el ámbito, sobre todo, laboral. En el ámbito laboral de la época. ¿De qué época? ¿De qué época? De la que abarquemos nosotros, anterior. Pues sobre todo de la que erais vosotros. Vale. No sé si quieres empezar tú, Vero. Yo le estoy buscando, claro, por el contexto que me estás poniendo, Ujú. es cierto que a nivel documentación es muy complicado encontrar información precisamente por eso. Primero, por un lado, uno de los aspectos que tienes que tener en cuenta es Ujú. que no podemos analizar, no podemos buscar las informaciones desde el lenguaje actual, ¿no? Que es un poco lo que Claro. a los compas. Entonces vas a tener que buscar homosexuales invertidos, y ahora te voy a Claro. pasar un documento que se llama Invertidos y Rompepatrias, que Vale. creó Piros Urbans, que es un archivero, entonces, donde te va a contar, creo que estaba estipulado desde el 1800 y pico hasta el 1960 y pico. O sea, realmente te da un vuelco por un montón de realidades de todo eso que se consideraba pervertido, invertido, donde hay notificación de diferentes contextos. Creo que es una manera de poder analizar, por ejemplo, lo que es esa época de guerra civil española, ¿no? Y cómo fue el pre, el post de la guerra civil española, cómo la homosexualidad estaba criminalizada, en cierta manera, ¿no? Cómo desde los movimientos que hoy en día nos queremos acoger nosotras Sí. como movimientos sociales, y cómo esas realidades machacaban lo que ahora mismo está aquí agrupado en este vídeo, ¿no? Claro. Creo que está bastante guay. Te voy a pasar directamente el blog de Piro, que además hay artículos del libro, no están publicados, y que bueno, es una genealogía desde una persona que es archivera, historiadora, desde la historiación, y que ha buscado, porque es su colectivo, es como buscar la voz de lo que nunca se ha dado, más allá de esa visión
de gente que no pertenece al colectivo y que ha documentado la realidad del colectivo, ¿no? Yo creo que también es una visión un poco así como sensible, que también es interesante. Claro. Así que, y bueno, empezar, ¿cómo era el rollo? Perdón, que me he perdido mientras buscaba esta información. Contexto laboral de tu época. Sí. Sí. A ver, claro, Pon un poco en contexto, Vero. Claro, pon en contexto y luego... Bueno, a ver, contexto. Primero analicemos... Ay, no existía. El contexto laboral en mi época es prostitución o espectáculo, punto. Y espectáculo coleccionado desde el morbo, que al final, Claro. desde el cabaretismo, también te podías hacer el servicio con el señorito en su hotel o todo este rollo. O sea, o prostitución clara y frontal, o prostitución camuflada con el espectáculo. Ya. ¿Qué año, Vero? Más o menos, ¿qué años? Precisamente esos años que estamos hablando pre-muerte de Franco, ¿vale? Sí. Y hasta pisando los 90. O sea, todo esto que hablan las compañeras, es verdad que siempre hubo resistencias y creo que es algo que como colectivo debemos intentar buscar, esas resistencias, esas personas trans que lucharon desde la precariedad por no pasar por la prostitución, Claro. optaron por otras vías, ¿vale? Que evidentemente yo por lo menos conocí no muchas, pero alguna conocí. En el contexto en el que yo empiezo mi transición es en 1989, abril de 1989, y claro, te puedo decir que en ese contexto o me iba, aquel entonces en Sevilla, o me iba a hacer espectáculos por las noches al Manolos o al... ¿Qué discoteca? Claro. A la Metro, no sé qué, cualquier discoteca que te puedas buscar así, donde además era divertido ver cómo había personas que jugaban con el transformismo y dentro de ese colectivo que jugaba con el transformismo también había mujeres que transicionaban, ¿no? Sí. Yo creo que hace poco nos han robado de la documentación porque las está utilizando precisamente los Javis para sacar pasta. Vestida de azul, que es el segundo documento en el cual ya no solamente vas a hacer esa narrativa desde los medios de comunicación, silenciar un poco los micros de las demás y así. Vale, esa narrativa desde los medios de comunicación, ¿no? Con la visión patriarcal y con la visión machista de la época, Sí. sino también como personas trans, en este caso mujeres trans, luchaban por autodefinirse en un contexto, en ese contexto de la época. Claro. Viendo a retomar donde el punto en el que estaba, yo vengo de un momento en el que tú no te puedes acercar a ningún médico a decirle, oye, Cari, me quiero hormonar, porque directamente entrabas en psiquiatría y de ahí no sales. Entonces, trabajar, pues mira, en ese contexto todavía tal vez podrían buscarme la vida, pues en un momento dado, yo qué sé, cogiendo cosas, revendiéndolas, en un momento dado podría ser la manera en la que podría, porque todavía se permitía en España Claro. y el poder vender cosas en la calle, ¿vale? Que ahora está penalizado y ahora no puedes. Entonces, laboral, prostitución. Es que no hay más, no había más. Ha habido personas que la prostitución no ha sido un problema en nuestra vida, ¿vale? No, que no casi un camino de rosas, pero yo creo que también trabajar a cuenta ajena en determinados curros también pues, no es un camino de rosas, pero para muchas compañeras ha sido un grandísimo problema, sobre todo porque hoy en día la visión de nuestra comunidad está mucho más normativizada, ¿vale? Pero
en un contexto, en una época donde realmente sufrías bastante violencia, equiparable a la violencia que muchas compañeras hoy en día sufren por ser unas personas trans evidentes, a los cuales le puedes sumar los diferentes ejes de presión de que además si es que eres evidente, eres racializada o eres negra y no eres una forrada, eres una pobre. Son diferentes ejes que todavía se siguen reproduciendo de opresión. Muchas de estas compas realmente no lo han pasado bien, no han vivido una vida... ha sido un castigo tener que prostituirse, y ese era el castigo que te ponía el sistema social. Entonces vuelvo a redimir, integración laboral a lo que tú comprendes como laboral, convenios, trabajo, cuenta ajena o propio, todo esto no existía. Lo único que existía era o prostitución o trabajar en espectáculos que no eran cualquier tipo de espectáculo, sino eran espectáculos con toque erótico, y que ese toque erótico y ese contexto erótico muchas veces, mayoritariamente, tenían un sistema de prostitución encubierto en el que, bueno, pues nada, de paso el señor gracioso, fantástico, que te invita a de la botella de champán, pues yo qué sé, pues terminan en su hotel y sacan algo de pasta. La mayoría de mis compañeras, en el contexto y en la época, se iban al extranjero, no se quedaban en España, huían al extranjero. Porque mientras aquí te estaban machacando, en Francia, pues es verdad que no terminabas trabajando de panadera, pero por lo menos vivían su vida haciendo espectáculo, con mucho más glamour de lo que podían vivir en España, y sin que la policía te estuviera dando caña y te estuviera metiendo presa 2x3, como sí pasaba aquí en España. Otro de los puntos que tienes que también analizar, porque ahora estamos hablando de esta realidad, es que el contexto franquista dividía por géneros. Entonces, vas a encontrar mucha documentación de homosexuales, ya sean transvestidos o no, o simplemente en la foto te vas a dar cuenta de que era una prima, tuviera o no pasta para poder modificarse, pero la represión hacia la mujer o hacia el hombre trans te va a costar muchísimo localizarla, porque la represión en la época era: el hombre merece palo y castigo, por ende cárcel, y la mujer merece psiquiatría porque tiene una enfermedad mental. Lo tuyo es vicio y lo de ella es que está enferma mentalmente. Por ende, yo soy considerado un hombre vicioso y mis compañeros unas enfermas mentales. Enfermas mentales, sí. Para decirlo así. Nosotros a psiquiatría y ellas a la cárcel como homosexuales travestidos, invertidos. Sí, sí he llegado a escuchar o sea, por lo menos en algunos artículos que he leído, sí he llegado a escuchar ese término, pero en lo general no, esa distinción que has hecho, Verónica, no la había tenido en mente, la verdad. Vale. Tú date cuenta que durante el franquismo o sea, durante la guerra civil y durante el franquismo, la homosexualidad era delito. Entonces estaba la ley de vagos y maleantes, que sí, por la ley de vagos y maleantes sí que vas a encontrar bastante documentación, y a partir de ahí tendrás que excavar hacia abajo. Claro. Lo que más vas a encontrar en Google es la ley de vagos y maleantes. Ya. Y la ley de vagos y maleantes, ley de peligrosidad social y de peligrosidad social, sí. Y te pondrás a escarbar, que por ejemplo esto Eric también te lo podría facilitar, porque en algunas formaciones que se hicieron, él tiene bastante documentación, si le apetece cederla, en el que realmente buscar un caso de transexualidad masculina es muy complicado. Solamente hay uno así como súper exacerbado nada más, claro, que la metodología es siempre al final represión psiquiátrica. O sea, tienes que poner en contexto que el contexto de la época separaba mucho el género y comprendía que el deseo no es igual en un hombre que en una mujer, y que lo que llamamos deseo desde una corporalidad nacida
como mujer es una enfermedad siempre y cuando no sea lo normativo. Por eso las cárceles, en el caso de nosotros, homosexuales o homosexuales, se separaban por géneros masculinos o femeninos, que eso también se indagas. Supongo que en cierta manera en este Invertido sin Rompepatrias que te he compartido en el chat, también toca mucho estos aspectos y vas a poder ver esas diferentes cárceles, represiones y movidas que ha habido en el contexto. ¿Qué tal hasta ahora? Bastante bien, la verdad, recopilando información. Sí, tú Que date si cuenta también necesitas que volvamos a repetir algo, lo que sea, pregúntalo. Si tienes dudas, pregúntalo y pregúntalo al momento, porque así ya quedan solventadas para... Ok. Yo lo digo. De momento se escucha bastante bien, nos escucho bastante bien, así que... Bien. Sí, también date cuenta que el tema laboral no ha evolucionado, o sea, ha ido evolucionando, pero tampoco ha evolucionado tanto hasta ahora, a día de hoy. Ya. Es decir, por los 2000, que es cuando empecé yo, las chicas trans seguían teniendo el mismo problema, el trabajo era muy difícil. Y las jóvenes, pues algunas de ellas pues habían podido empezar a estudiar, pero eran casos muy raros. Seguían sin poder acceder a estudios, la mayoría expulsadas de casa, y te estoy hablando de los 2000, 2003, 2004. Y los chicos trans también eran la mayoría expulsados de sus casas, y a los que no nos expulsaban, pues si iniciábamos un tratamiento de reemplazo hormonal, pues sí que llegábamos a conseguir trabajo cuando ya cambiábamos físicamente, porque nos ocultábamos con nuestra sociedad. Esto sin decir que eras persona trans, claro. Y tampoco eso se dio hasta el 2007, que es cuando realmente pudimos empezar a cambiar el nombre en el DNI. Es decir, todos estos problemas laborables en las chicas trans es hasta casi día de hoy también. Y los chicos trans, los que comenzamos el tratamiento, empezamos a respirar un poco a partir del 2007, pero tampoco mucho. Porque tienes que ocultarlo en el trabajo. Muchos chicos entran en el trabajo y cuando ya saben que son trans es moving y despido. O sea, automático. Cuando no es despido fulminante, cuando se entera el jefe. Efectivamente. Aquí tienes que ver, si estás viendo un poco cómo va la movida, a través de las legislaciones se establecen exclusiones para colectivos específicos, ¿no? Sí. Entonces, si te fijas, no se puede cambiar el nombre sin una cirugía genital hasta 2007. Joder. Pero es que antes, el primer cambio de nombre fue en los 80 y eso costaba 3 millones de las antiguas pesetas. Porque tenías que hacer una apertura de expediente de incoación, que eso cuesta 2,5 millones. Que eso en lengua, a ver, Eric, por favor, en lengua castellana. Vale. Es demandar eso al tienes Estado, que abrir un proceso judicial contra el Estado. Contra el Estado para que te inscriban tus datos en el documento oficial de aquí, en el DNI. Joder. Y aparte, 500,000 de pesetas para hacerte una cirugía genital. ¿Por qué? Porque tenías que pasar tenías que demandar al Estado, pagar al abogado, pagar procuradores, etc. Y tenías que pagar también a un perito médico. Porque tenías que pasar por un perito médico físico, en el cual ibas allí, claro, te tenías que quedar en pelotas. Entonces, claro, el perito tenía que certificar que tú físicamente eras o hombre o mujer. Entonces, claro, solo lo certificaban si estabas operado de genitales, porque si no, no eras hombre o no eras mujer si no estabas operado de genitales. Con lo que si no te operabas, claramente ibas a juicio y lo perdías. Solo podías acceder a juicio o solo ibas a juicio cuando te habías operado. Y además, otro de los contextos que tenemos que poner en contexto en la época, no solamente del proceso biologicista por el cual se esculcaba, sino que además tenías que realmente aparecer. O sea, me da igual que tuvieras un coño o una polla, si a ti se te veía trans, lo tenías muy complicado a nivel judicial, porque además depende mucho de la moral del juez
el dictaminante, que ese era el concepto de la época, el derecho a la ficción, porque ese era el concepto de la época. A ti te daban derecho a la ficción y con derecho a la ficción se permitía el cambio registral en el DNI, más quedaba constatada en la partida cada vez que las pedías de nacimiento. Esto es algo de las modulaciones que hizo la ley del 2007, que no significa que en el último cajón escondido haya una rectificación en el documento, pero cada vez que solicitas una partida de nacimiento, tu partida viene totalmente modificada. ¿Por qué queda el documento en el último cajón? Por el caso de que, bueno, pues resulta que yo, como con mi familia, yo que sé, algo básico, herencia, por ejemplo, el derecho de traspase de herencia, que resulta que mi tío abuelo Pepito, que se murió y me puso en su testamento como Jorge. Y entonces vete tú ahora a demostrar que eres Jorge, si en tu parte de nacimiento pone Verónica. Entonces no te puedo dar, no tienes derecho a la herencia, aunque tengas el mismo DNI, porque hay un error de notificación. Entonces sí que la partida... la partida que queda guardada de fondo, sí tiene inventada esta modificación para estas cuestiones o otras cuestiones de derechos que ya transgreden más allá. Pero lo que contaban los compañeros es verdad y me ha puesto en el contexto en el que yo empecé mi primer trabajo formal, por así decirlo, fue en el año 99 en Barcelona. Entré por un casual a trabajar de ayudante de cocina en un bareto en Barna que se llamaba Oviso. Durante 3 meses estuve trabajando de ayudante de cocina en el Oviso. Del Oviso paso a la Xicra, de la Xicra paso a Leticia, de Leticia al Robadors 23, de Robadors 23 a no sé qué, de ahí al Santa María. Bueno, durante del 2000 al 2008 estoy trabajando en un montón de trabajos donde el cispassing que tenía me permitía trabajar. O sea, lo que han comentado los compas en esta circunstancia, que es verdad que había más beneplácito para el compañero, porque la hormonación masculina es mucho más agresiva en la biología que la femenina, y en el caso de la femenina, depende en qué momento de tu época o los caracteres biológicos que tengas, vas a ser más o menos evidente. Y esa más o menos evidencia hoy en día todavía sigue teniéndose en cuenta para que puedas acceder a un puesto de trabajo. Y depende de qué puesto de trabajo, ¿vale? Claro. Entonces, la ley de 2007 permitió pues este problema de que compañeros como Alex o Eric en un momento dado que se van a trabajar, pues yo que soy informático, soy no sé qué, da igual, me la suda. Dame tus papeles para contratarte, pero aquí pone Lucía, no te contrato, maricón, que me vas a revolucionar esto. ¿Tú qué eres? Vicioso. Ahora, Total. Un montón de gente con esta ley, que eran personas trans invisibles para la sociedad, pudieron acceder a esa realidad. Lo que nos queda hoy en día por conseguir es que las personas que son evidentes, que son personas trans evidentes, puedan buscar, puedan acceder, puedan estar en puestos de trabajo como cualquier otro. Independientemente de que sea cara al público, porque también está el eufemismo de bueno, te contrato, pero te meto ahí en galera. No te ves. Eso es. Pero Entonces, simplemente te vas en Madrid y qué poca gente, qué pocas chicas trans encuentras con trabajos de cara al público. Muy poquitas. Eso... Y, joder, Madrid es enorme, ¿eh? Y ahí es que ni en bares, o sea, te tienes que ir a discotecas nocturnas y de ambiente para poder encontrar alguna compañera trabajando. Vale, a ver, si me permitís leeros otra pregunta. Sí. Sí. Vosotros y vosotras, ¿creéis que sentís esa obligación de decir que sois trans? O sea, en un trabajo, en el ámbito laboral. Hay veces que es de forma voluntaria o de forma involuntaria.
O sea, como que el contexto de ese momento, ¿no? Que estás hablando con algún compañero o compañera, Sí. o simplemente como que sientes esa necesidad porque como que esa persona como que notas que quieres, no sé, que tiene esa cuestión, esa duda, ¿no? O sea, ¿es algo que se nota? Sí, yo creo que estoy entendiendo la pregunta. Pues a ver, es que aquí esto tiene un doble filo, tiene un doble filo. Vamos a ver, para las personas que somos invisibles, claramente nosotros es nuestra decisión decirlo o no. Claro. Estamos en una situación muy cómoda. Las personas que no somos visibles. Pero claro, las personas visibles es que no les dan la opción. Claro, aquí aprovechando, como ha explicado Claro, Alex, eh, yo soy una persona, no soy extremadamente evidente, ¿vale? Es verdad que mi época de Fitzpassing era una chorbaza, pero hablabas conmigo y ya te empezaba a rayar, tipo maricón, what is this? Pero claro, en mi caso, ¿cómo es? En mi caso, si interactúas conmigo, me estás viendo, te fijas un poco y empiezas a calarlo, ¿me entiendes? Imagínate en un caso mucho más evidente. O sea, ¿necesita esa persona manifestarlo o es un conflicto? Ya, se usa la presencia, depende de qué contextos. A medida que me has preguntado esto, yo he buscado en mi memoria, pues, y además lo he comentado mucho, tengo una compañera, Sí. una amiga, que en el año 2000 ella se hizo la resignación y se buscó la vida, porque nunca quiso trabajo sexual y empezó. Entonces, mi compañera, claro, nosotros seguimos viéndonos, nos vamos por ahí, hablamos, no sé qué, nos tomamos unos pitos, unos porros, cuéntame tu vida, cómo te va. Y ella, lo que acabas de preguntar, pues yo le preguntaba, ¿y esto cómo lo llevas, Ivonne, ¿no? Y ella me decía, Sí. tú imagínate, tía, el conflicto no es si yo quiero o no, o sea, el conflicto es que cada vez que un tema trans está en la palestra social, lo que tienes que escuchar. Entonces tú imagínate ser una persona trans no evidente, como es el caso de Alex, como es el caso de Eric, estar en una empresa con 12, 15, 20, 30 compañeros, estar en tu momento del bocadillo escuchando lo que dicen. Y entonces, oye, mira, perdona, que es que resulta que yo lo soy. Cuando ya de antemano has escuchado lo que están opinando sobre el colectivo. Entonces, ya no es tanto de el necesita la persona manifestarlo, sino es el contexto social está realmente educado para aceptar una diversidad y entender que hay mucha más gente de la que se cree en la sociedad al lado tuya que es una persona trans trabajando, porque a ver, los hay, pero cantarlo, ¿por qué no lo cantan? No, indistintamente de que es algo innato en nuestra comunidad y que los que aquí estamos somos personas que nos hemos desconstruido muchísimo, pero es inevitable que hemos venido desde de una autotransfobia, porque venimos de una sociedad que rechazaba todo. Entonces, desde el ángulo en el que yo me he criado, ya no solamente por ser por no solamente te quería machacar por maricón, sino es que, vamos, ni se te ocurra que ponerte una falda o imaginarte algo. Entonces eras un ser perverso y yo vengo con esa mentalidad. Entonces, cuesta mucho llegar a quitarte toda esa mierda para poder funcionar. Indistintamente, claro, depende de cómo somos cada una en nuestra evolución. Hay gente que directamente te lo va a comentar, ahí en plan, oye, mira, primo, es lo que hay, si te interesa, te interesa, y si no, no, sea evidente o no sea evidente. Y hay gente que no lo va a decir nunca, porque y hay que respetar también esta. Claro. Y luego también, por ejemplo, la perspectiva de la necesidad de visibilizarse, aparte de que depende de forma individual, aparte de la visibilidad de la persona, también es si tú vas a visibilizarte como trans porque necesitas dar una lección. Claro. Porque muchas veces es lo que te está diciendo Vero. O sea, estás en un entorno
que directamente es transfobo o es machista o es misógino, da igual que yo no sea una mujer. Yo voy a contestar a un compañero que está denigrando a una compañera o simplemente está cosificando a una mujer. Entonces, ya no es la necesidad de visibilizarme yo como persona trans, que también es la necesidad de dar una lección o poner un punto y final a un montón de discurso de odio que ya per se sangra los oídos, pero si ahora te visibilizas como por ejemplo persona trans cuando estás en un entorno transfobo, ya sabes a lo que te vas a enfrentar, pero te la sopla directamente porque prefieres arriesgar tu puesto de trabajo a que se consienta la transfobia en ese entorno, porque una vez me marche yo, ya no va a poder entrar nadie trans, porque no va a soportar el estar trabajando en un entorno donde no te apetece ir a trabajar, donde estás continuamente escuchando mierdas, donde estás escuchando continuamente insultos y donde estás escuchando vejaciones constantes que no te ayudan para la integración laboral. Y ahí es donde radica la integración laboral, en que tú tengas un entorno seguro. ¿Cuántas veces te has movido en un entorno que ha sido xenófobo, que ha sido racista? Ya sabes si te tienes que visibilizar o no. Ya sabes por qué te vas a visibilizar o no. Es lo mismo con respecto a la identidad de las personas trans. O sea, no solamente es podemos ser invisibles o no, es podemos trabajar libres de odio o no. Entonces ahí ya dependerá uno del empoderamiento, la fuerza que se tenga a nivel personal y luego sobre todo si hay compañeros que ayudan a crear esa zona de confort. Porque si no hay un entorno en el que poder hacer algo, olvídate. Hay muchas veces en que tienes que analizar las batallas que quieres meterte para saber si merece el tiempo o no merece el tiempo. Igual no merece el tiempo meterte en una siderurgia que son todos machistas a defender a una mujer que no la han visto en la vida trabajando en una cerería. Pero no por eso deja de haber mujeres que sean acereras o que sean forjadoras y que trabajen el hierro. Me explico un poco lo que te quiero decir. Sí, sí. Con respecto a lo que comentas, ¿qué herramienta pondríais vosotros para poder que cuando alguien sufra algún tipo de discriminación en el trabajo se sienta más cómodo, cómoda? ¿Te puedo hacer una coña? A ver, pues hazla si quieres. ¡Guillotina! Ya. A ver, no hay una estrategia mágica. Ya. La estrategia mágica se llama educación. Sí. Y parte del núcleo familiar. Si en el núcleo familiar dejamos la educación a la escuela, que es lo que se hace ahora, o a la televisión, pasa esto. Si tienes un entorno que te educa, pero te educa mal, porque te educa en odiar al resto, tampoco funciona. Entonces, yo creo que la base es la educación familiar, o sea, la educación de los entornos familiares. Muchas veces en los AMPAs, que se dedicaron a meter a las mujeres porque decían que AMPAs pues que se quedaba corto, hasta para eso tuvieron que pensar y pasaron un montón de años. ¿Vale? Te estoy hablando del área de la educación. Claro. Si ahora tú en una educación no tienes un libro de ciencias naturales donde te explique de forma biológica los órganos que tienen los seres humanos y las identidades diversas que tienen los seres humanos, nunca vas a comprender de forma asertiva que hay otras personas que igual no son como tú, pero también se llaman como tú y tienes que convivir con ellas. Y que la educación y los valores que se deben de trasladar a las futuras generaciones
no son los valores de bolsa o de cotización. Se llama respeto, se llama educación, se llama empatía, y eso es lo que falta. Uno, en el ámbito familiar, porque me dedico a ponerle un móvil al crío ya con 7 meses, tienes un porcentaje de... que además lo estuvimos hablando Alex y yo, ¿te acuerdas que lo dijo tu compa? Tienes un 90% de menores que están endrogados, con sedantes, con antidepresivos, con tranquilizantes. Si un niño con 9 años, con 10 años, con 11 años no juega, no salta y no brinca, no es un niño. Va a empezar. Porque esa es la actividad de la época. O sea, eres una persona... Eric, te estás yendo a ramas muy lejanas. Estamos hablando de educación. O sea, educación. Si un 90% de menores que están siendo metidos con fármacos y están siendo medicalizados, es porque la educación realmente no quiere educar, quiere pasar de los críos. Así que, claro, cobrar todos los meses y a tomar por saco. Y el respeto y la educación se tiene que trasladar tanto en la familia como en la escuela. Lo que no es normal es que ahora mismo no se está visibilizando en los sistemas educativos, en los currículos educativos no se está visibilizando a las personas trans. Al igual que tampoco se está visibilizando la orientación. Lo que pasa ahí con la orientación, pues la mayoría de comunidades tienen convenios con algunas asociaciones, pues que de vez en cuando van a dar allí una charlita una vez cada 2 años y con eso cubren expediente. Pero tampoco lo tienen muy metido en el currículo. Entonces, si no tienen la homosexualidad, que ya más o menos, como se suele decir, está más normalizada que las identidades, pues claramente las identidades no estamos para nada reflejadas en nada. Entonces, claro, ¿cómo le vas a explicar a un crío algo que tampoco da en clase? O sea, y cómo se reconoce uno mismo también. Todas las personas trans que van al cole y todavía no saben, ¿no? qué es lo que les pasa, no se ven reconocidos en ninguna parte. En biología, para el menor trans también es muy duro no verse reflejado, ¿no? en los libros. Y eso sería para empezar. Y para los que ya son adultos y claramente ya la educación les queda atrás, pues claramente lo que tienen que hacer es legislar para que las empresas hagan más contrataciones a personas trans con beneficios empresariales o con descuentos, como hacen con algo temporal, ¿no? Supervivientes contra las violencias machistas. Efectivamente, es decir, son legislación que no pedimos nada raro, que se hace con otros colectivos y con otros grupos, incluso de manera temporal, ¿no? Para incentivar eso, porque también es verdad que la sociedad acepta cuando ya ve, o sea, tiene que ver y palpar. Y cuando ya empiece a ver a personas trans laborando, o sea, se normalizará también. Ay, sí. Yo, primero, por atacar diferentes ángulos, ya no solamente el poder desconectar, ¿no? Desvincular. O sea, evidentemente hay aspectos del biológico que es innegable, que no es decir, bueno, no vamos a hablar de la reproducción, no vamos a hablar de la capacidad gestiva que puede tener. Pero creo que, por ejemplo, uno de los grandes silenciados dentro de estudiemos el cuerpo humano es las personas intersex. Entonces, visibilizar todas las variables biológicas naturales del ser humano naturalizaría muchísimo más el que en un futuro te interactuaras por el camino de tu vida con otras personas que han tenido una variable intelectual o una variable de sentir que no tiene por qué estar conectada específicamente con un aspecto biológico, ¿vale? Entonces, indistintamente de que luego ya podemos divagar de si disforia, no disforia, no sé qué, no sé cuánto, mi cuerpo, no sé qué, todo este rollo, ¿vale? Entonces, desde este ángulo de educación en el que podemos mirar las múltiples variables, ya sea por caracteres genitales externos visibles, por manifestaciones de útero interno pero gónadas externas,
por diferentes variables que el cuerpo puede tener a partir de la adolescencia, mismo desde volvamos a cuando somos peques, estos compañeros que tenían tetillas y las machacaban porque tenían tetas y no sé cuánto, y entonces normalmente estos compañeros vivían una negación a su cuerpo. Mayoritariamente son personas que han tenido corporalidades gordas, entonces es como también tratar de disimular lo máximo posible, porque como soy gordito, entonces ya no se me nota tanto porque son las tetillas, porque estoy gordito, pero hay una gran cantidad de mastectomías para hombres, niños, adolescentes que no son trans y que se les ha hecho por una cuestión estética, porque la sociedad no te educa a esa variable, ¿no? A esa diversidad biológica. Entonces, por un lado está este aspecto, y por el otro lado, yo creo que la pregunta era un poco en el contexto laboral, ¿cómo coño te lo solucionarías? Entonces yo creo que también es un poco como ha dicho en cierta manera Erika al principio, es valorar, ¿no? Yo creo que hay que valorar primero, o sea, para mí la prostitución más antigua del mundo es el trabajo con la ajena. Entonces te estás prostituyendo, Cari, ya sea picando una piedra, haciendo de ordenata todo el puto día, da igual, te estás prostituyendo porque en el fondo estás haciendo una práctica de ejercicio de producción para una tercera persona. Y tienes que determinar, bueno, vamos a ver, en este contexto, ¿realmente puedo bajar a tierra y decir a mí lo que me interesa es la pela y puedo aprender a pasar? ¿Tengo que buscar técnicas de arteterapia o de ponerme a hacer jogging o boxeo o cualquier otra cuestión para quitar la mierda que acumulo de la tensión de estar produciendo a cuenta ajena para el lucro de una tercera persona con la finalidad fantástica de igual de viejo tengo una pensión, ¿no? Con ese caramelito de ven, sigue caminando burrito, y el burrito sigue caminando ahí con tal de que conseguir morder la manzana. La zanahoria. Claro, la zanahoria. Pero entonces, claro, eso por un lado. Por otro lado, vale, ok, digamos, sí, el lucro tampoco es tanto, pero el trabajo me interesa. O sea, creo que es importante valorar los diferentes aspectos. Por eso también, como exponía, realmente hace falta abrir ese contexto, ese melón, porque en todo esto que yo te estoy exponiendo, estoy imaginando que es una persona no evidente. Es que si en el contexto estamos hablando de que es una persona evidente y te ha tocado una jefa de puta madre, un jefe de puta madre, y estás currando, pero luego tus compas te están machacando la puta vida, ¿no entiendes? Pues entonces lo que deberías es no ir a psicólogo, sino ir al sindicato. Y, ¿sabes? Buscar vías de lucha sindical y de lucha social para poder defender tu puesto, porque a ti tu puesto te interesa, porque es que estoy encantada, la explotada que estoy a cuenta ajena, ¿sabes? Porque también todo ese imaginario, pues yo qué sé, si eres autónoma y en el fondo me viene un cliente de mierda, pues que te den por culo, neno, porque ya estoy ya jodida pagando un montón de impuestos para que tener que comerte a ti el coño por una gilipollez, nene. Entonces, yo lo vería un poco ahí, y evidentemente si la circunstancia es demasiado violenta, nene, lo importante es tu cariño. O sea, cambia, busca otro ámbito, desconecta. Pero lo que no puedes es destrozar tu puta vida por 4 chavos de mierda, por ese imaginario de seguridad de 4 chavos de mierda. No veo sentido. Ok, está bastante bien eso. Vale. Más. Como otra pregunta, me gustaría bueno, valga la redundancia, me gustaría preguntaros que, o sea, a la hora de vosotros acceder a un puesto actual, a vuestro puesto actual, o habéis tenido alguna traba o algo, o sea... Me encanta. Aquí los camuflados y la no. Venga, contadlo, chicos. Actualmente me gestiono por mi cuenta, quiero decir, no estoy trabajando para nadie. Mi trabajo la mayor parte del tiempo es activista. Todo lo que tiene que ver con el activismo, charlas, talleres, formaciones y tal, que al fin y al cabo no es que no tenga jefe, porque tengo a la asociación de la plataforma de jefes, pero es una zona de confort. Yo no puedo... Sí que es cierto que he estado en entornos
donde no me he visibilizado como trans, pero una vez el empoderamiento volvió otra vez en sí, porque, claro, yo empecé a trabajar con 16 años y mis trazas seguían siendo las mismas que ahora, te quiero decir, o sea, cantaba por bulerías. Lo que pasa que trabajando en el pueblo, sí que es cierto que un poco también te conocen del pie que cojeas. Pero a la hora de estar trabajando para alguien y visibilizarme como trans, siempre ha sido en perjuicio hasta que no se ha podido cambiar la documentación. Porque muchas veces era de forma involuntaria, porque no podías evitarlo. Entonces, hasta que no se tenía cambiada la documentación, ha sido una exclusión laboral siempre que me he presentado como hombre. Otra cosa es que te presentaras como boyera, que entonces era, esta es una de las nuestras, pero sin polla. Porque racionalizan así, quiero decir. Tampoco les da para más. Y a la hora de actuar es elegir dónde estás cómodo y dónde no. Y ha habido, por ejemplo, en rodajes que me he visibilizado como trans para defender a otros compañeros trans también. Ok. Sí, yo para mi trabajo, yo sí que estoy trabajando yo sí que me prostituyo por cuenta ajena, ¿no? Vero. Me prostituyo por cuenta ajena. Y nada, yo estoy ahora mismo informático en una empresa. Ok. Y yo, por ejemplo, en mi empresa a día de hoy institucionalmente no saben que soy una persona trans. No lo oculto, es decir, si salgo en algún telediario porque hemos hecho alguna manifestación tal, me da igual. O sea, de momento nadie me ha dicho nada, si alguien me ha visto por la televisión, también te digo. Y lo que es de forma oficial, yo en mi empresa no he dicho nada, no he visto la necesidad, pero tampoco de ocultarlo, tampoco ha salido el tema, también te digo. Sí que con muchos compañeros sí que saben que soy una persona trans y yo la verdad es que he tenido una experiencia positiva en el trabajo. Ok. En este sentido, también es verdad que he decidido a quién se lo he dicho y sea a quien no se lo voy a decir en mi puñetera vida. Es como todo. Ya. Claramente las personas que van tirando a misoginia o ya se ha escuchado algún comentario, directamente se obvia y se aparta. Pero yo, sin embargo, en mi trabajo anterior, hice la transición en mi trabajo anterior. Entonces ahí sí que no Claro. tuve más narices, claramente, que de decir que soy una persona trans. O sea, no me quedó otra. Es verdad que fue raro, fue en la construcción. Yo trabajaba en Dragados, una de las constructoras más gordas, que bueno, que ahora es de Florentino, del clan Florentino Pérez. Una constructora gorda y yo hice ahí la transición. Yo entré como mujer, en teoría, y en una de las obras hice el cambio, ¿no? Lo comuniqué y con mi entorno sin problema, ya me conocían de muchos años, es como todo, no es lo mismo que te conozcan de antes a que entres de nuevas y digas que eres trans. Pues claro, te conocen de antes, te conocen de después y yo continué una experiencia positiva en este campo. Sí que es verdad que cuando cambiabas de obra, como cambiabas de compañeros, los rumores de que había una persona trans en Dragados te llegaban a ti porque no sabían que eras tú, claramente. O sea, ¿tú sabes que hay una persona trans en Dragados? Y yo, sí, no tenía ni idea. O sea, y no sabía que estás hablando con una persona, ¿no? Eso está un poco... Pero bueno, creo que todavía siguen buscando a la persona trans en Dragados. Yo digo, pues no sé, yo no lo he conocido y tal. Y sin embargo, pues casualmente también, trabajando en una obra en Carabanchel, encontré a una compañera trabajando, a una mujer trans que se llama Betty, que creo que sigue viva, me la encontré no hace mucho tiempo en una manifestación ahí en Madrid. Y a lo máximo que pude aspirar y bien agradecida que estaba era señora de la limpieza. Una mujer muy mayor también, que claramente tuvo que vivir, pues, según me contaba, prostitución de joven, la echaron de casa, bla, bla, bla. Y lo máximo que había conseguido, ya tendría rozando los 60, era limpiar los baños de los obreros en una obra. Y trabajaba en un servicio de limpieza y solo le daban servicios de obra. No le daban servicios de oficinas, no le daban servicios de tiendas.
Todos los servicios de obra. Entonces es para que veas la diferencia que puede haber incluso en una misma empresa, ¿no? Ya. La cuestión es el ser visible o no ser visible, que te puedan presentar o no te puedan presentar. Y que luego también vivimos en un mundo machista y el ser hombre trans a nivel social subes un escalafón social. La mujer Ya. trans no baja un escalafón social. La mujer trans baja hasta abajo. Sí, hasta el pozo. O sea, de la realidad de hombre cis que tú puedes proyectar, independientemente de que seas una mujer trans, cuando das el paso de visibilizarte como mujer trans, tienes que pasar por el hombre cis hetero, por el hombre cis gay, por el hombre cis bi, por la mujer cis hetero, por la mujer cis lesbiana. Y luego entran las mujeres trans. Más o menos para que veas un poco. En mi contexto, por ejemplo, joder, a ver, yo por ejemplo, detalle, estuve un año antes interactuando con los grupos para la legalización del 2007, la ley administrativa del 2007, en Cataluña, ¿vale? Yo me cabré muchísimo con lo que salió, porque al final ganó el certificado psiquiátrico, me pareció un insulto y no me cambié el DNI. Me lo cambié en el año 17. Y esta época que yo estaba hablando, que he estado contratada y toda esta movida, que por ejemplo en La Chicra, estuve 3 meses trabajando primero los fines de semana de fregaplatos, en la cocina, fregando los platos, poniendo el chocolate, haciendo la nata, todo ese rollo. Después, el primer fin de semana fue la encargada la que me recibió y los compañeros de trabajo, ningún problema. El siguiente fin de semana vino la dueña y después de entrar a hablar conmigo de putísima madre, que yo pensé que tía más guay, que maja, que buen rollo, salió corriendo a hablar con la compañera que me había recomendado, a decirle, oye, pero me tienes que decir que es una persona trans esta. Y la otra, bueno, tú me dijiste a alguien que limpiara los platos, no me preguntaste una tía o no sé cuánto, sabe limpiar esto. Le demostré que funcionaba y la tipa después me contrató y estuve un año trabajando de camarera por las mañanas, llevando el local sola por las mañanas y por las tardes junto con otra compañera trabajando. Todo ese momento yo he estado contratada con Jorge Pérez Arauzo, pero la relación conmigo siempre ha sido como Verónica. Claro. Entonces, a mí creo que uno de los problemas es que yo me escapo de mi casa en el año 89 siendo buscada por la policía, siendo menor de edad, en un contexto, en una época en donde no era obligatorio con 14 años tener un DNI, y no me hago un puto DNI hasta los 21 años, entonces hay ciertos aspectos como persona que a mí me hicieron pasar muy por encima de que den por culo el nombre, porque yo soy yo, ¿vale? Y evidentemente ha habido muchas cuestiones en mi vida que me han hecho llegar a esa circunstancia, ¿no? Creo que no es lo mismo las personas que estamos hablando, que somos todos activistas, que tenemos todos una carrera que te cagas, a que esta misma realidad la interpelaras con compañeros y con compañeras que no tienen una vivencia política social, ¿no? Yo creo que este diálogo sería muy distinto por otro lado. Entonces, por ejemplo, en aquel entonces, vale, ok, tenía muchísimo más trespassing, todo lo que tú quieras, era muchísimo más joven, había las dos, me las quitaron, con la puta ley de 2007, y me importaba un bledo mi DNI. Entonces, ahora me estás preguntando, Vero, ¿cómo te vas a buscar la vida? ¿Cómo va a funcionar? Ahora yo me encuentro con una serie de problemáticas y es que yo me escapé en un abril del año 89. En julio del 89 yo terminaría octavo de GB. Yo no tengo ni GB. Entonces yo ahora estoy en un proceso de sácate la ESO, consíguete una formación, consigue un montón de cosas y después me voy a enfrentar con la transfobia laboral. Pero aunque me enfrente con la transfobia laboral, que me puedo llegar a enfrentar por ser una mujer trans evidente, soy una mujer trans con una serie de herramientas que puedo doblegar tu transfobia laboral. Entonces, de entrada, no voy a aceptar tu proxenetismo a cuenta ajena si me vas a cuestionar mi identidad. O sea, me la suda, cariño, o sea, me da igual. Me rastreo por donde sea,
y busco la vida como coño sea, si no me vuelvo a prostituirme, pero no me vas a doblegar. Entonces, creo que en cierta manera este es el aspecto, ¿no? Yo ahora, pues bueno, pues voy a hacer una serie de formaciones, de una serie de tutelaciones, una serie de cuestiones. Durante 2 años en mi vida estoy apartada bastante de la lucha, aunque no paro de hacer cosas, pero bueno, pero sí de activar, como estar con visión trans haciendo cosas, o como estar, o sea, de hacer cosas en colectivo, que implica estar metida de cojón de verdad, porque necesito generar herramientas. Yo ahora mismo necesito saber que con 50, 50 y poco, yo tengo herramientas, mínimo tener la puta ESO, nen, para hacerme, aunque sea un curso de panadería, que es que no puedo ni hacerme un curso de limpiadora, ¿sabes? Si no tengo la ESO. Entonces, esa es la realidad en la que me encuentro, pero también, vuelvo a decir, es muy distinta esa realidad por lo que me ha atravesado, por las experiencias que he vivido y porque soy un activista frontal. Entonces, muy igual. Claro, tú date cuenta que todas las personas que se han enfrentado, ¿no? al sistema para decir quiénes eran, la mayoría de nosotros no tenemos un nivel de estudios alto. El que tiene algo de educación reglada es de casualidad. O sea, tú date cuenta que nosotros nos identificamos, o sea, la transexualidad no aparece con los 18 años, que salimos como setas, aparecemos con 18 años, no. Y con 21 aparecemos ya bien de niños. Entonces, de niños es confrontación familiar, que es la primera confrontación que tenemos es familiar siempre, porque nos expresamos de manera diferente. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros hace bien poco, es decir, en mi época yo era el raro porque no me habían echado de casa. En el 2001 yo era el raro porque no me habían echado de casa, 2001, que no es de hace tanto. Pero el resto de compañeros sí, si te echan de casa, lo último que haces es estudiar, te tienes que ganar la vida, como sea. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy el acceso laboral es mínimo. Es mínimo ya no solo por experiencia, que hay poca, o sea, no tienes experiencia curricular y tampoco tienes estudios. Indagando también por internet, también vi que precisamente dentro del colectivo, en cuanto a formación, las personas, bueno, del colectivo, las personas que menos formación solían obtener eran las personas trans. Sí, pero eso se responde, es bastante fácil la respuesta. Tú date cuenta que tú la orientación la puedes ocultar. Tú, quien te gusta, si no lo dices, lo ocultas. Tu identidad no puedes ocultarla. Entonces, a partir de ahí, al no poder ocultarte, tú eres expulsado directamente. Nosotros no hemos estado nunca dentro de nada, ni dentro de armarios, ni dentro de nada. Nosotros nos expulsaban de los armarios, de todas partes, ¿no? Frase no es lo que te mismo podía salir dar. del armario que No salir de casa. salir que te empujen, ¿no? Para afuera. Entonces, claro, si tú estás fuera ya del armario, estás fuera del sistema, tú ya tienes conflicto con tu familia, te vas de casa, no estudias. Claro. Eso ha sido la tónica general de las personas trans hasta hace bien poco. Claro, es que hay que tener en cuenta que también te han enseñado a interactuar con la gente sin interactuar con ella. Te han enseñado a leer el exterior de la gente. Y nuestro comportamiento no es normativo, específico de lo que supuestamente se nos ha etiquetado, porque eso no se nace con ello. Eso se educa. Entonces, ahí está la reticencia que tú le pongas a la educación que se te está imponiendo. Si te están poniendo todo el puto día faldas, vas a decir, no quiero ponerme una puta falda. Porque no es lo mío. Yo quiero un pantalón. ¿Por qué? Pues no sé. Porque tú no sabes etiquetar. A no ser que te llegue la información que te complemente o que te ayude a entender que tú eres una persona trans. Te das cuenta que este conflicto con la familia la comenzamos con 4 años. Claro. A los 3, 4 años es cuando un niño ya se identifica con algún género o con ninguno. Ya es cuando se desarrolla su identidad sexual y su expresión. Entonces, claro, a partir de los 4 años ya empiezas a debatir a tus mayores el por qué.
te hacen algo, o sea, te hacen, pues eso, llevar falda cuando no quieres, llevar pantalón cuando quieres, cortarte el pelo o no, compórtate. A nosotros lo que siempre nos decían, en nuestro caso, es compórtate como una chica, ¿no, Eric? Pareces un marimacho. Eso son las primeras frases de tu familia. Eso entra. Eso es de hombres. Eso es de hombres, o eso es de mujeres, eso es de niñas, ¿no, Vero? Es de mariquitas o de maricones. ¡No cruce las piernas! O no cruce, efectivamente. Cuando cruce las piernas, ahí como una señorita que pareces un gorila. Claro, o sea, pero es que eso a día de hoy. Es educacional. Es educacional lo que tenemos. Y nosotras somos free, ¿sabes? Entonces, claro. Pues si me apetece pantalón, porque me apetece ponerme pantalón a mí, no porque me lo digas tú. Luego también es cierto que eso lo hablábamos el Alex y yo, que tenemos un serio problema con la autoridad constantemente. Pero porque hemos vivido hostigados constantemente con una autoridad que nos estaba diciendo esto sí, esto no, esto aquí, esto allá. Y es como, déjame en paz. Si voy a salir a la calle con que vaya vestido, te sobra. Sí, incluso le diría que, claro, para ese contexto, ahora nosotros somos aquí personas trans y puede que mucha gente que luego vea esto, que analice esto, realmente vaya a pensar, bueno, pero es un problema que vivís vosotros, porque la gente no hace un análisis realmente de cómo la influencia social te reconduce y cómo te guía, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos niños o niñas que performan roles desde muy pequeñitos no es porque nada, es porque están constantemente influenciados por un montón de cuestiones sociales, ya tanto sea la educación familiar como escolar, como lo que ven por la tele, como lo que ven en lo que se habla, lo que se comenta, lo que se dice, las energías. Hay mucha idea por parte de muchos padres de pensar de que como el niño o la niña de 5 años, 4 años, 3 años no se entera una puta mierda, pero sí se enteran de las energías, sí notan la energía que tiene uno, la energía que tiene la otra persona, cómo funciona, cómo interactúan, sí lo notan cuando estás cabreado también, cuando no te hablas con mamá, pero haces el papel de que bueno, estamos guay delante tuya, pero no nos hablamos casi, o sea, son un montón de energías que realmente lo notan y de alguna manera la diferencia que tenemos las personas trans de las personas cis es que en ese momento en el que están sellando los varones y la identidad, nosotros ya empezamos a entrar en un conflicto porque hay un momento en nuestro desarrollo en que empiezan a cuartear y a marcar el género que a una persona cis no se lo hacen. Y a nosotras sí nos lo hacen. A nosotros nos empiezan en un momento de la vida en el que empieza a ser algo que parecía gracioso, ser un problema. ¿Sabes? Claro. Es que realmente a las personas cis también se lo hacen, si te fijas. Y si realmente escuchas conversaciones, cómo interactúan con los menores, o sea, tú, por ejemplo, te puedes dejar el pelo largo, John, y habrá alguna persona que te diga, oye, pues corto te queda mejor. Seguro. Eso es una pasivo-agresividad que te va condicionando también, pero te va dando como un poquito de cariño a esa conducción. Sin embargo, a nosotras es como muy tajante. Es como más abrupto. Para unas personas cis, cuando tú ves un repimpollo rosa, ¡ay, qué monada! Mira, qué mágica, cómo le encanta el rosa. Odiará el rosa. Porque es todo el día todo rosa. Entonces aprenderá que igual yo, como soy así, tengo que marcar mi yo en rosa. En vez de poder marcarlo en verde, en morado o en azul. Y date cuenta que se nos entremezcla mucho el tema género, el tema sexista. Sufrimos mucho los temas sexistas. A día de hoy sigue habiendo campañas muy sexistas de juguetes en Navidades, por ejemplo. Y sigue habiéndolas a día de hoy. Para chicas, para las niñas todo rosas y son productos de limpieza. Porque las cocinitas salen ellas, salen las niñas cocinando, los niños salen con el de mecánica, con el maletín de mecánica. Claro.
a día de hoy sigue siendo, pues tú imagínate eso en la vida real. O sea, eso te lo aplican a la vida real y te lo aplican a la vida real. Si Lo eso que es pasa la es que si tú televisión, eres una imagínate. persona así, pues lo cumples porque es lo que ves y es lo que a ti también te apetece. Pero claro, las personas trans no. Y ahí es donde es el inicio de la bola, realmente. Ya. Ahora, como así, última pregunta, pues si queréis responder bien, si no, también. Así como momento más que digas, este momento ha sido demasiado malo. O sea, un momento en el que hayáis sentido una discriminación bastante. O sea, que la recordéis, es la primera que os venga a la mente. Tantas. ¿Cuál de todas? Pues mira, a mí una que me jorobó muy de pequeño, de hecho estuve mucho tiempo hablando sin hablar con mis abuelos y fue un tema súper sexista de bien pequeños, de mis primos. Mis primos son 2 chicos y luego mi hermana y yo, que éramos en teoría 2 chicas, ¿no? 2 Sí. chicas y 2 chicos. Pues yo recuerdo, por ejemplo, que lo pasaba fatal en Navidades, porque a mis primos les regalaban Legos y a mí me regalaban pañuelos. Claro, o sea, y yo no lo entendía. Yo tenía 4 o 5 años, yo no lo entendía. Y me sentía súper discriminado. Me sentía, o sea, que era diferente, que incluso mi familia no me quería, porque no me regalaba cosas que a mí me gustaban. Claro. Y no lo entendían, no entendían cuando yo lloraba, que por qué lloraba, que si era un materialista, y me llamaban materialista, me llamaban de todo. Y no, es que yo no entendía por qué me regalaban a mí cosas de niña cuando yo era un niño. Y esa es la primera discriminación, porque luego encima eres tú el culpable de todo eso. Claro. Canta tú, Eric, porque yo estoy dándole vueltas todavía a los conceptos de discriminación. Pues, yo tengo una familiar, una laboral, una de amistad, bueno, tengo un montón. Y no hemos tocado el tema parejas. Claro, no vamos a meter el tema parejas, claro. No. Yo es que nunca me he callado. Entonces, eso a nivel social es un problema. Y también he dicho siempre lo que pienso, que a nivel social también es otro problema. Entonces, a nivel familiar, por ejemplo, fue cuando yo ya estaba hasta el coño ya de todo y con 19 años de llevar el pelo por debajo casi del culo, me hice una cresta punky rapado. Oh. Entonces mi madre llegó a las 8 de la mañana, que no se lo esperaba, y se cabreó tanto que me pegó una patada en el colchón. Me despertó y digo, ¿pero qué haces? Dice, ¿qué? ¿Cuándo te vas a cambiar el nombre? Digo, pues cuando me dejes. Digo, porque estoy esperando a ver si te das cuenta y no hay manera. Entonces, es lo que hay, te guste o no. Esa fue la primera, así que me jodí un mogollón, pero también se llevó su respuesta. Y otra fue, pero eso era esperable. En un curro en Zaragoza hay un bar que se llama Marpi. Es franquista. Oh. Tiene fotos de la Collares, del Rajoy, bueno, de todo el Aznar. Bueno, es como una especie de monumento histórico a las sombras, ¿no? de España. Y hubo, claro, pues me cogieron allí para contratar y claro, hasta que no entré el primer día, no vi el percal. Porque claro, toda la contratación fue a través de gestoría fuera del local y a lo que llegué, bueno, lo primero fue que le dije a la gestoría, porque obviamente no iban a respetar que no tenía el nombre cambiado. Madre mía. Vale.
Lo primero que le dije a la gestoría es que a nivel de la seguridad social era necesario el nombre registral, pero que el nombre que tenía que poner en el contrato y en la copia que se quedaba el dueño era mi nombre. Como yo ya vi el percal, dije, qué raro, me voy. Y dentro, al bar donde me encuentro todo el percal, digo, maricón. Esto cuenta si no se lo cree nadie. Que exista esto todavía. Ya. A la semana o así, yo ya vi que eso no iba a salir bien. Porque ya había como un poco de reticencias. Porque contesto mucho. Si a mí me dices las cosas feo, yo te hablo feo. Entonces, jode. Pero cuando lo hace el otro, ¿no? Y llegó el día que llegó el contrato al bar. ¿Con qué nombre? Con el registral. Madre mía. Iba yo saliendo y de repente me dice, oye, con el contrato y el sobre todavía en la mano, que lo estaba abriendo el maricón. Lo estaba abriendo en ese momento. Y yo pasaba para el tal. Y dice, oye, espera un momento. Digo, ¿qué pasa? ¿Tú por qué no me has dicho que tenías otro nombre en el DNI? Digo, ¿y por qué coño te lo tengo que decir yo a ti? ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque yo te estoy contratando. Digo, me estás contratando de camarero, no porque yo sea o no sea nadie. Bueno. Y encima respondón. No te preocupes que ya no trabajas aquí. Digo, pues muchas gracias. ¿Me vas a pagar ahora o me lo mandas por la cuenta? ¿Por qué? Porque ante ese tipo de personas no te puedes callar. Porque me da igual que ahora sea yo, luego vendrá otra persona. Y me da igual que sea gay, que sea lesbiana, que sea bi, que sea trans. Son graciosas, en el momento me cabrearon. De hecho, me cabreó tanto que fui al sindicato de Osta, que ahora están Ostras. como súper progres, porque metieron en un convenio de mogollón que tienen, metieron al colectivo LGTBI en plan diversidad e igualdad. Le expliqué todo el proceso a partir del cual yo podía denunciarle, porque tenía el tiempo suficiente, porque acababa de ser ahora, estaba recién contratado y había índices clarísimos de que me habían echado por ser trans. Le expliqué todo el proceso legislativo al abogado y me decía que no lo veía, que era muy difícil. Digo, coño, por eso te llamo a ti, porque eres abogado. Si no me lo haría yo solo. Entonces, claro, también se cabreó porque obviamente yo veía que no estaba confiando en nada ni en sí mismo. O sea, es como, ¿en serio no estás viendo esto? Sí, luego es verdad, vas abogado con cualquier problema que tengas a día de hoy y la mayoría de los abogados te dicen que eso es muy difícil de probar. No tenemos, es verdad que no hay nada, ninguna herramienta muy específica a la que nos podamos agarrar y es muy complicado probar la transfobia. O sea, lo primero, cuando nos llaman como asociación y te llaman de, oye, que es que me han hecho el trabajo por ser trans, y lo primero que tenemos que decir nosotros, ¿tienes alguna prueba? Claro. ¿Has conseguido algo inequívoco? O sea, incluso con una grabación de vídeo, o sea, hemos llegado a perder. Joder. Con grabaciones de vídeo y de audio. O sea, es que, claro, dependemos mucho de que un abogado te lo quiera coger, que puedas pagarlo, empezando por ahí. Que te lo quiera coger y luego el juez que te toca. O sea, es decir, es que luego encima nunca ha habido, o sea, hay muy pocas sentencias judiciales en positivo hacia nosotros, aunque denuncies. Y si llega a juicio, porque la mayoría se quedan por el camino, las desestiman. Incluso agresiones de delitos de odio, violencias tácitas, o sea, probadas. Pero como te toca el juez transfobo, te toca el gilipollas de turno, pues es lo que hay. Yeah. En mi caso, pues a ver cómo, porque es que me ha costado mucho. Mientras estaban hablando andaba dándole vueltas, ya sé. Estaba dándole vueltas en el cerebro y no puedo evitar que muchas de las situaciones tienen un doble filo con la misoginia también, ¿sabes? Entonces,
Sí, lo de infancia, vale, ok, pues te toca el divorcio de tus padres, te toca vivir con tu padre y pues mi hermano Juan llevaba su camión de bomberos amarillo y yo llevaba mi muñeca Barbie y pues te la desaparece la muñeca Barbie y ahí es donde empiezan a marcar muy hardcore en plan de esto no, esto es, digamos que sería como uno de los puntos a nivel familiar, ¿no? A nivel social educativo es cierto que si yo era muy plumosa de pequeña me la sudaba mucho y tampoco me importaba mucho porque era como guardería y primero de grado, yo qué sé, primero de escuela, tu vida es feliz por completo, no entiendes lo que te dicen, es todo como happy way, pero parte de mi vida ha estado entrando y saliendo del país y cuando de 8 a 11 años nos tocó en Paraguay y cuando vinimos de Paraguay yo venía con el acento paraguayo. Entonces la discriminación que sufría en la escuela era por un lado maricón, maricón, maricón y por el otro maricón vete a tu tierra. Me decían. Entonces también entendí un poquito de qué es la discriminación por racismo, en caso de que, vale, no soy una persona racializada, pero ellos entendían que yo no era de España, sino que era paraguaya, por ese contexto. En cuestión a interacción con policía, pues precisamente tuve una bronca en el 2015, que está grabado por ahí, sale en nota de prensa, un broncón que tuve con un hospital, con un, no sé, Oscar Mayer, un hotel de pijas, maricas, ahí en Madrid. En Que, el hotel Oscar que está en la Plaza Pedro Cerrolo, que sí, es LGTBI friendly. Que fíjate. tiene etiquetita, de LGTBI friendly. Friendly. Y bueno, pues es verdad que esa manifestación del 2015, del orgullo crítico de Madrid, la hicimos a mi nombre, y la persona que solicitó la manifestación, que tenía una que pringar con el DNI a ver si se la lían, a quién le echamos las culpas, con Jorge Pérez Arbuzo por entonces, y fui unos compañeros habíamos decidido que iremos a hacer una foto panorámica. Es verdad que íbamos a sacar un cartelón también de arriba abajo, en plan, aquí está la resistencia trans, y intentamos entrar en el hotel. Bueno, esto yo creo que lo puedes buscar en internet, la noticia de prensa, te pones Verónica Arauzo, es casi lo primero que te sale en diario.es, creo que es, y de ahí buceas y puedes ver una entrevista que me hacen ese mismo día y todo el movidón. La cuestión es que cuando llamamos a la policía para denunciar la agresión, porque no me querían dejar entrar en el hotel, el pasma que me vino tuvo la reacción típica que tienen en cuanto te ven una persona trans, ¿no? En cuanto ven que es una persona trans, y como es una mujer trans, ya es que es un loco, que no sé qué, no sé cuánto, y yo decidí poner la denuncia en comisaría. El trato que tuve en comisaría fue increíble, o sea, una puta mierda. Tuve un policía constantemente diciéndome relájate, 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 totalmente negando lo que yo estaba diciendo. Iba con un compañero trans que fisiológicamente lo ves como un chico gay, no lo piensas para nada, que tampoco tenía cambiado el documento, y lo divertido de toda esta movida es que hubo un momento en el que el policía no me preguntaba a mí, le preguntaba a mi compañero para que mi compañero me preguntara a mí, o sea, como anulándome completamente, pasándome olímpicamente, mi compañero respondiéndole todo, una reacción súper transfoba hacia mí, y cuando el compañero, que era el testigo, le suelta el DNI y el pasma ve que su DNI ponía Lola, si ves la cara de increíble felicidad que tenía el policía como diciendo, ¡oh, no me lo puedo creer! ¿En serio? Dices, super maricón, hola, estoy aquí, desgraciado. ¿Sabes? Y ha sido una nota en otro contexto, algo que siempre me rayó muchísimo de cuando era joven, porque esto es un aspecto que también tienen los tíos, que utilizan muchísimo, es que, como digo, muchos hombres, simplemente da igual, ellos quieren ligar contigo, la manera de quitártelo de encima es decir que tienes novia, o sea, tienes que decir que estás pillada con alguien para que el macho decida que pase de ti. En el contexto, cuando ya eso no te pasa y le dices al macho que eres trans en ese contexto, en aquella época, me decían que me has engañado. Ah, o sea, que me has engañado. Yo, perdona, el engaño es una intención aposta de algo. Yo paso de ti, desgraciado de mierda, me importa un puto bledo lo que te interesa y lo cachondo que te estás poniendo conmigo. Yo no te estoy engañando en nada.
Y era algo que me ponía muy cabreada, muy indignada. Tengo 28.000 cosas más, pero bueno, son como pequeños detalles así que... Ahí está. Fui acusada de borracha, el hotel me denunció como que yo estaba borracha, que no sé cuánto, y además pasando olímpicamente que me hicieron una entrevista justo el mismo momento después de esto y precisamente un día antes de la aprobación de la ley Mordaza, que el scratch que hubiéramos hecho en el hotel hubiera sido motivo de dispersión por los cuerpos de seguridad del Estado tranquilamente por haber atentado contra la dignidad del lucro de un puto hotel de mierda. Sí, yo de hecho ahí conocí a Vero sin saberlo. Yo estaba en esa manifestación, yo no conocía a Vero y de repente, claro, cuando empezamos a oír, estábamos en la plaza y cuando empezamos a oír el jaleo nos acercamos, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya fuimos parte de la manifestación para allá y empezamos a escrachear al hotel porque empezaron a llegar policías y empezamos a escrachear porque me llegaban policías y no sería la primera vez que llegan los policías y cascan. Entonces, claro, cuando ya hay un grupo grande no lo hace. Entonces estuvimos ahí escracheando y empezó luego incluso a llegar más policía todavía. O sea, y nosotros todavía escracheando más a la policía. Claro, esto es a ver quién la tiene más gorda. Sí, total. Lo que pasa es que no saben que siempre gana la calle. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta más. John, ¿estás en mute? ¿Estás silenciado? Sí. Ahora sí, vale. Ahora sí. Pues no, o sea, esas eran todas las preguntas que tenía. Si me queréis decir algo más o si tenéis alguna pregunta sobre mí, lo que sea, como queráis. No, ahora mismo ninguna. Bueno, sí, joder, que cuando sigáis con el trabajo, ir pasando las cosas, que luego nos mola ver los resultados. Y luego también es hasta dónde te quieras meter. Hasta dónde quieras meter. Si Es quieres decir, investigar historia con documentos a través de Hemeroteca, a través de los archivos municipales, más o menos, ya vas viendo un poco los tips, cómo tienes que ir buscando y las terminologías. Y yo creo que un poco te dará también de los relatos, de cómo llamaban o denominaban a las personas trans, cómo a través de un párrafo puedes humillar a un colectivo sin insultarle. Entonces, tendrás que ponerte también en esa mentalidad de la época, pero entendiendo la posición que te estamos comentando entre todas las que estamos aquí, para que veas realmente el tedio, el trabajo y la constancia, la organización y todo lo que se ha tenido que hacer para llegar ahora a donde estamos en 2023, ¿no? Y a través de la legislación lo vas a ver clarísimo. Toda la raíz, cómo es la raíz para luego extenderlo hacia todo. Y luego las reacciones, o sea, es que ves incluso las reacciones, buscas reacciones políticas a ciertos conceptos. Eso es. Ya simplemente en el 2023 te puedes encontrar desde Carmen Calvo diciendo que somos un peligro para los 4 millones de españoles. Hasta Lidia Falcón, maricón. La Lidia Falcón denunciada y absuelta por la Fiscalía porque decía que las personas transexuales éramos pederastas. Sí. Y no pasaba nada, no pasa nada. Esto estamos en el 2022-2023 y de ahí para atrás lo que quieras. Sigue viendo reacciones. Tú, perdona la pregunta, ¿la rama de estudio es biología? Sí, bueno, es laboratorio clínico biomédico, pero no, o sea, tampoco tiene mucho que ver con... Pues que solamente le han puesto el nombre, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que primero muchas gracias por colaborar y aceptar también que esta grabación pueda ser, porque creo que también es una manera de tener un poco de feedback a la hora de dotar lo que es nuestros saberes y también interactuar con las curiosidades. Creo que es fundamental, sobre todo de la gente que está ahí jóvenes estudiando y desde la academia, tengáis esta curiosidad para analizar más allá de la información que podéis encontrar en los libros, que estoy segura que es bastante obsoleta, a no ser que te metas en un máster específico también en relación al colectivo.
Y lo único, espero que lo que te hemos vomitado, que la grabación descarga todas las informaciones del chat ahora, Sí, que la eso sí. te sirva también. Si hace falta más información, tanto tienes a Eric como a mí, como a Alex, para que te demos también más información. Okay. Y espero que haya servido para algo todo esto y que, no sé, sirva. Simplemente está en vosotros, no podemos cambiar la mentalidad del En cambio. educación, como hemos dicho antes, en educación. O sea, nosotros siempre intentamos participar en lo que podemos con vosotros porque tenemos que educar y que nada, que mejor que te lo contemos nosotros, ¿no? En primera persona. Claro. También huye un poquito cuando haya otros que hablen por nosotros. Ya, Eso te eso va a Porque dar muchas nos pistas. suelen invisibilizar siempre. Ya. Y que si el chat me parece que se va a quedar con las 4 personas o solamente se queda. No tengo ni idea. Creo que es un grupo, se crea un grupo y aquí ya tienes toda la información. Te puedes descargar el vídeo ahora cuando dejemos de grabar. Por Yo creo eso, que que lo si dejamos cuando ahora. termines el TF